Hola, te doy la bienvenida a la 33 edición del concurso escolar de la ONCE y su fundación. ¿No sabes cómo comenzar a hablar del acoso con tus alumnos? ¿No tienes muy claro cómo utilizar la unidad didáctica de la web? No pasa nada. En este video tutorial, nuestra asesora pedagógica va a mostrarte cómo comenzar a trabajar el tema de este año en un aula de bachillerato o formación profesional. ¿Empezamos? Pues vamos allá. Antes de seguir con el tutorial, te recomiendo que veas los materiales que vamos a utilizar. En primer lugar, la actividad 4 llamada Tu ayuda ante el acoso, que encontrarás en la segunda sesión de trabajo de la unidad didáctica y que podrás descargar en la web del concurso. Además, un vídeo con escenas de la película Disconnect, al que puedes acceder a través del link que aparece en pantalla. No obstante, puedes utilizar cualquier otro vídeo de nuestro canal YouTube o cualquier otro que conozcas para hablar del acoso. ¿Lo tienes? Pues vamos a comenzar la sesión en el aula. Para ello, te proponemos una dinámica que toca de cerca a los alumnos a través de algo fundamental en sus vidas y que cada vez es más relevante en los casos de acoso: las redes sociales y los teléfonos móviles. ¿Cuánto tiempo pasáis delante del ordenador o chateando luego cuando salís del cole? El móvil. Pues depende también. ¿El móvil ahora mismo lo tenéis con vosotros o está en la mochila? Aquí lo tengo aquí. ¿Tienes el móvil en casa? Sí. Pues debe ser de los poquitos que se separa de su móvil cuando viene a clase. ¿Cuántos no tenéis el móvil aquí en el cole? Poneros de pie. A continuación, pasamos a visionar con los alumnos el vídeo que he mencionado antes. De todos modos, recuerda que puedes utilizar cualquier vídeo que consideres adecuado para empezar a hablar del acoso con tus alumnos. Dentro vídeo. Mira, esto es lo que he escrito. Hola, gracias por escuchar mi canción. No sabía si publicarla. Lo sé, soy raro. Vale, pon... Jason. ¿Qué pasa, Billy? Pon... lo raro me parece sexy. Sí, eso es bueno. Perfecto. Vale. ¿Lo ha recibido? ¿Lo tiene? Lo tiene. Está sonriendo. Mamá, hoy me ha pasado algo la hostia de gracioso. Abigail, ¿puedes parar, por favor? ¿Qué? Con los tacos, deja los tacos. Perdón, ¿recuerdas a esa chica, Melinda Goodman? No. Bueno, se sometió a un tratamiento de esos de láser, una depilación. Ya, bueno, pues a veces puede haber efectos secundarios en los que te crece más pelo. Lo sé, os lo juro, la tía tiene una puta barba. Oye, Perdón. vale, ya basta. Oye, Ben, ¿podrías no hacer eso en la mesa, por favor? Él lo hace. Tengo un cliente molesto, por eso lo hago. Estoy trabajando. ¿Qué es tu novia? ¿Su qué? ¿Novia? Ben, Solo es una amiga. escribes mucho. ¿Es una amiga del instituto? Es de Richwood. Una friki. Chicos, vamos. Nos estáis aburriendo. Da igual, yo me largo. ¿Qué? Sí. Ah, Yo también. Vamos. Muy bien, podéis iros, los dos. Vaya, Ben ya ha llegado ahí, ¿eh? ¿A dónde? A esa edad en la que tienes que sacarles las palabras con sacacorchos. Tiene 15 años. Debo responder. Yo tenía 17 cuando empecé a hablar. Hola. Tío. Ahí está. Tío, envíale un mensaje. Vale. ¿Qué? Mamá me dijo que hoy me llevarías a casa. No, hoy me trajo Tracy. Coge el autobús. Tengo mi guitarra. Eso no se subirá en mi coche. Lo siento. Pringao. Es un idiota, tío. Le dije que la madre de Jessica murió. Creo que ahora mismo siente lástima por ella.
¿Le dijiste que tu madre murió? No, la madre de Jessica. ¿Estás de coña? Tío, hay que crear empatía. Montar una historia. Es raro, tío. Tu madre murió, Da igual, estoy creando una historia. Vale, listo, le he escrito. ¿Qué haces? Y él pone, comiendo con unos amigos. Será mentiroso, tío. Déjame ver. Esto es la puta leche. Muy bien. Oye, ¿estás cachondo? Siempre me pongo cachonda en el comedor. Tengo ganas de enviarte una foto. ¿Una foto? Una foto. Ya confía en Genial. nosotros, podemos arriesgar un Vale, poco. vale, es verdad. Vale, ¿qué tía podría ser Jessica? Oh, Dios mío. Esta. ¿Esta? ¿Esta? Allá va. Sí. Enviar. ¿Lo has enviado? La he enviado. A ver. Tío, se acaba de mear en los pantalones, tío. ¿Qué tal si me envías tú una a mí? ¡Oh! ¡1-0! ¡Que te jodan! Mierda. Cambiamos de equipos. Vale, otra vez. Tranquilo, te volveré a ganar. Tío, ¿Qué? la hostia. ¿Es? ¡Oh, Dios ¡Lo ha mío! enviado! Jamás pensé que lo ¡Lo ha haría. hecho! ¡Está en pelotas! Dios ¡Joder! mío. ¡Qué tío ¿Qué la ha cojones? enviado! Ha escrito esclavo del amor en su pierna Con con lápiz lápiz de de labios. labios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, es asqueroso! ¡Es la leche! El rabo parece una salchicha rosa. Esto es... ¿Qué? ¿Ahora te da pena o qué? ¿Estás enamorado de él? No, Fry. ¿Estás enamorado de él? Tío, ¿Estás para. enamorado del pequeño Ben Boyd? ¡Ah, ¡qué asco! ¿Ben? Hola. Has llegado pronto. ¿Va todo bien? Sí. ¿No ensayas?
Se ha cancelado. ¿Qué haces? Los deberes. ¿Estás bien, cielo? Sí, es que tengo muchas cosas que hacer. De acuerdo. Vale. Es horrible. No está tan mal. Mi pelo es horrible. ¿Y qué? Vale, bien. La sonrisa es falsa. Vale, pues está. No publiques esa foto. Claro que la voy a publicar. Te juro que como... ¿Puedes bajar eso? A continuación, te proponemos que recojas los comentarios e impresiones de los alumnos acerca de lo que han visto en el vídeo. ¿Ahora me daríais vuestros móviles? No, ¿por qué? Fíjate cómo nuestra asesora les hace reflexionar sobre su uso de los móviles y de las redes sociales. Puedes hacer como ella y anotar en la pizarra los conceptos clave de lo que vayan comentando. No te conocemos ni nada, entonces pues no... Porque no me conocer de nada, ¿vale? ¿Qué más? Espera. Si no te veo en persona, no confío en ti, no te puedo tampoco. Propiedad privada. Imaginaros el alcance que puede tener lo que supuestamente parece una travesura o una broma de muy mal gusto en lo que se puede convertir. Y todos, no solo los dos chicos que suplantan la identidad de esa falsa amiga para poderle sacar información al chaval, sino todo el resto, es decir, que la remandan, que la retuitean. ¿Qué otras noticias os llegan cuando encendéis la televisión o cuando leéis en internet? Los niños que se han suicidado por el acoso. Ahora puedes invitar a tus alumnos a hacer algo que les apasiona, navegar por la red. Os voy a poner unas palabras clave. La idea es que lo busquéis entre 3, 4. Bien desde el aula de informática del centro o desde sus propias casas, les puedes proponer que busquen noticias relacionadas con el acoso que les ayuden a comprender las consecuencias de este problema. Hemos puesto palabra clave Joaquín y la primera entrada que nos ha llegado es muerte de un adolescente. Este fue el primer caso que en España alcanzó la suficiente notoriedad como para que se hablara. Es decir, traspasamos la frontera de la chiquillada, traspasamos la frontera de la novatada, de la broma de mal gusto y ya nos convertimos en asesinos virtuales. Y los que no hacen nada se convierten en cómplices. Os digo esto porque yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Os pido que no separéis, papá y mamá. Solo viviendo juntos y felices, yo seré feliz. Os echaré de menos y espero que un día podamos volvernos a ver en el cielo. Bueno, me despido para siempre. Firmado Diego. Una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto. Tata. Diego González. Mira cómo reaccionan ante la información descubierta en 3 casos reales y cómo escenificamos con ellos algunos datos estadísticos sobre el acoso. Vale, Fundación ANAR. Nos metemos en Fundación ANAR y vamos a documentación, me parece. Informe anual sobre acoso escolar. ¿Cuántos sois en clase? 26. Voy a pedir que os levantéis 1 de cada 4. Ese 1 de cada 4 es el que refiere al dato del adolescente que sufre. Siéntate tú, porque el 75% de los casos son de chicas. Sentaros 2. Sufrís el acoso desde hace más de 1 año. Y otra vez vosotras 2 sufrís el acoso a diario. Vosotros perteneceríais al porcentaje de los que sufren ciberbullying. Llegamos al último punto de la sesión. En él hablaremos con los alumnos sobre qué es un protocolo de actuación y les invitaremos a activarse contra el acoso y crear el suyo propio para el aula. Escribirme en la parte de atrás del folio, en letras grandes, no estamos indiferentes ante el acoso. ¿Qué habría que hacer? Una frase, una palabra.
y empezamos la siguiente tarea, que es hacer un protocolo de actuación. Para ello, nuestra asesora les invitará a escribir y poner en común qué creen que es fundamental para acabar con el acoso. Con las ideas comunes más relevantes se irá creando el listado definitivo de su plan. Te invitaremos a que lo pasen a limpio para tenerlo siempre visible en el aula. El grupo tiene un poder muy grande y es que frente al grupo el individuo no puede porque somos un equipo. Entonces, todo esto que me decís aquí lo vamos a poner en común. ¿Qué? 5 cosas tenemos que hacer para atajar el problema de raíz. Para ayudar hay que saber y para saber hay que escuchar. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Resolvería el caso pidiendo ayuda, contactando con medios y ayudando a esa persona, haría lo posible para solucionar el problema. No estáis solos, ¿de acuerdo? Esto es lo bueno que tiene el cole, no estáis solos. Nadie es más que nadie. Todos somos importantes. ¿Qué frase se ha repetido a lo largo de todas las que me habéis escrito? No te calles. Vale. El siguiente paso sería ya... Confiar en uno. Vale, si yo confío en mí, no dejo que estas cosas me puedan afectar. No me callo y doy aviso. ¿Os parece que esto sea el primer paso? Soy consciente, coherente y consecuente con mi uso de la red. Luego, llegado a ese punto, pasaríamos aquí a este tercero, ¿no? Si llega el caso de que a mí me llegan cosas, no me callo y lo digo. Y nos quedaría el final, el quinto paso, que sería ya actuar, ¿no? Bueno, pues aquí acaba este tutorial. En él hemos visto una propuesta de cómo introducir el tema del acoso en el aula. Los alumnos han investigado, reflexionado y creado después su propio protocolo de actuación en el aula. Oye, profe, ¿por qué recurren a matarse en vez de arreglarlo? Pues porque no tiene Porque no ven otra, hay veces no ven otra salida. Mucha gente no puede arreglarlo y la única solución que ve es Espero que te haya sido de utilidad y que te ayude a convertir a tus alumnos en auténticos activistas contra el acoso. Porque somos diferentes, no indiferentes.